Buenos días, muchachos. La clase de hoy veremos el tema de aldehídos y cetonas. Ya en la clase de ayer habíamos visto el tema de alcoholes, ¿verdad? Entonces hoy toca lugar a estudiar esos dos grupos funcionales. ¿Por qué los puse juntos? Porque ambos grupos funcionales contienen en su estructura lo que conocemos como un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y luego se une mediante enlaces sencillos, pueden ser a otros radicales o a un radical y a un hidrógeno, ¿sí? Entonces, englobamos aldehídos y cetonas en un solo tema porque ambos grupos funcionales contienen el grupo carbonilo. Bien. Estos compuestos son compuestos que contienen el grupo carbonilo, que es lo que les mencionaba ahorita. El grupo carbonilo es el carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura. Estos compuestos pues principalmente se utilizan como reactivos y disolventes, además de formar parte de tejidos, saborizantes, plásticos y medicamentos. Dentro de los compuestos carbonílicos se encuentran las proteínas, los carbohidratos y ácidos nucleicos, que son constituyentes de plantas y de animales, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta materia de descifrando los componentes de la vida es el antecesor a su materia de bioquímica. En bioquímica, ¿qué es lo que ustedes analizarán? Pues todas las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos. Esas reacciones químicas pues involucran lo que son las 4 biomoléculas, que son proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Y si se fijan, este grupo de aldehídos y cetonas son muy importantes porque van a formar parte de esas proteínas, de esos carbohidratos y de esos ácidos nucleicos. Es decir, forman parte de 3 de las 4 biomoléculas que existen. Entonces, todo lo que veamos aquí, las reacciones que suceden en aldehídos y cetonas, es muy importante que les quede claro porque las van a utilizar posteriormente en demás temas que vean y no únicamente en esta UDA, sino que también en su UDA de bioquímica. Las cetonas se caracterizan o se pueden diferenciar de los aldehídos porque a pesar de que tengan el grupo carbonilo, ese grupo carbonilo va a estar unido o va a estar enlazado a 2 grupos alquilos, mientras que los aldehídos se encuentran o tienen enlazado su grupo carbonilo a un radical o grupo alquilo y a un hidrógeno. Es importante también mencionar que los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Esto es debido a que tienen su grupo carbonilo en un extremo de su cadena del compuesto, mientras que las cetonas poseen su grupo carbonilo en una parte intermedia de los compuestos, en una región central, no en los extremos, ¿sí? Luego, los puntos de ebullición tanto de los aldehídos como de las cetonas son más altos que si los comparáramos con los hidrocarburos, porque generalmente los aldehídos y las cetonas son capaces de generar atracciones dipolo-dipolo, son capaces de generar estos tipos de enlace. Entonces, como están más fuertemente unidos a las sustancias a las cuales están disueltas, pues necesitamos una mayor cantidad de energía para poder romper esos enlaces. Por lo tanto, esa energía que nosotros aplicamos para punto de ebullición es temperatura. Si necesito más energía, entonces necesitaré más temperatura para poder romper esos enlaces. Por eso decimos que los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son más altos a comparación de los hidrocarburos. Luego, si los comparáramos con los alcoholes, el punto de ebullición sería más bajo que en el caso de los alcoholes. ¿Por qué? Porque los enlaces que generan aldehídos y cetonas con los solventes en los que se encuentran son atracciones dipolo-dipolo que son más débiles que los enlaces que puede formar el alcohol con el agua. Por ejemplo, el alcohol puede formar enlaces que se conocen como puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno tienen una mayor fuerza esos enlaces que las atracciones dipolo-dipolo. Entonces, por eso decimos que los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, pero más altos que los hidrocarburos. Luego,
Eso es lo que les comentaba, que tanto aldehídos como cetonas poseen ese grupo carbonilo, que es un carbono unido mediante una doble ligadura a un oxígeno, ¿sí? Como se puede observar aquí. La diferencia entre aldehídos y cetonas es que en los aldehídos ese grupo carbonilo se encuentra unido a un radical alquilo, que es esta R, que puede ser una cadena hidrocarbonada cualquiera. Se puede ser CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 y luego lo demás. O puede ser cualquier otro radical, pero el grupo carbonilo siempre debe de ir unido a un hidrógeno y luego a un radical, ¿sí? Muchas de las veces nosotros decimos que el grupo funcional de los aldehídos es un CHO, o sea, porque estamos juntando la C del carbono, la H del hidrógeno y la O del oxígeno, o sea, un CHO, por eso decimos eso, ¿sí? En el caso de la cetona, ese grupo carbonilo que está constituido por ese carbono unido mediante una doble ligadura a un oxígeno, se encuentra unido a dos radicales, ¿sí? Aquí R1 y R2, ¿qué significa? Aquí es que es una cadena hidrocarbonada, cualquiera que sea, o un radical alquilo, cualquiera que sea, y en R2 es otro, no tiene que ser exactamente el mismo. Aquí yo puedo tener únicamente un CH3, y acá yo puedo tener un CH2, CH2, CH3. Pueden ser diferentes, o bien pueden ser iguales también. O sea, aquí puedo tener un CH3 y aquí también un CH3. Eso no importa. Pero sí necesito que se fijen bien en que las cetonas, pues ese grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales, mientras que el aldehído únicamente se encuentra unido a uno y en el otro extremo estará unido a un hidrógeno. El hecho de que en el caso de los aldehídos el grupo carbonilo se encuentre enlazado a un hidrógeno, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues esas implicaciones serán que los aldehídos siempre tienen el grupo carbonilo en su último carbono. Un aldehído siempre va a tener el grupo carbonilo en un extremo, ¿sí? Ya sea al inicio de la cadena o al final, pero siempre va a ser en un extremo de la cadena, este grupo aldehído, ¿sí? En las cetonas, pues siempre va a estar el grupo carbonilo en medio de una cadena hidrocarbonada, siempre va a estar en medio, nunca en la orilla. Si está en la orilla el grupo carbonilo, entonces estaremos hablando de un aldehído. Si está en medio, estaremos hablando de una cetona. La cetona más chica que se puede formar en química es esta que tenemos aquí, es la propanona, ¿sí? Aquí, ¿cómo sabemos esto? Porque no se puede formar otra cetona más chiquita. Para poder formar una cetona necesitamos estos tres elementos, un radical 1, un radical 2 y el grupo carbonilo. Entonces, la cetona más pequeña que hay es la propanona, es decir, no existe etanona ni metanona, no se puede formar eso. En el caso de los aldehídos, sí existe el metanal y el etanal y el propanal, ¿sí? Pero en el caso de las cetonas no existe ni metanona ni etanona, eso no existe. Lo más chiquito que puede empezar a haber de cetonas es esta propanona, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos a nombrar esos aldehídos y esas cetonas? Si nosotros seguimos la nomenclatura de acuerdo al sistema IUPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, nosotros vamos a tener pues diferentes sistemas, ¿no? Para poder, no sistemas, sino diferentes prefijos vamos a utilizar para nombrar a los aldehídos y a las cetonas. En el caso de los aldehídos vamos a utilizar el término al para nombrarlos. O sea, vamos a estar hablando de metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal, nonanal, decanal, ¿no? En el caso de las cetonas se van a nombrar tomando la terminación ona. O sea, vamos a tener propanonas, butanonas, pentanonas, hexanonas, heptanonas, octanonas, nonanonas y sucesivamente así, ¿no? Luego, en el caso de las cetonas, es importante que cuando se empiece a nombrar las cetonas hay que indicar
el número del carbono, el cual contiene el grupo carbonilo, y luego ya se nombra la acetona. En este caso no ponemos 2-propanona, porque únicamente si tenemos la propanona, la única forma de que exista una propanona es que en este carbono, en el del medio, esté el carbonilo. Yo no puede ser que aquí haya un grupo carbonilo en el extremo, porque entonces ya no sería una acetona, sería un aldehído, ¿sí? Entonces, es por eso que yo aquí no le pongo el 2-propanona, porque, o sea, no puede haber de otra manera una propanona, siempre tiene que ser así. Por ejemplo, aquí tenemos un aldehído. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que los aldehídos son aquellos compuestos que únicamente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y que tienen en su estructura el grupo carbonilo, y ese grupo carbonilo está unido a un radical hidrógeno y luego están unidos a un hidrógeno y luego están unidos a un radical. La R es todo esto que tienen ustedes aquí. Todo esto representa la R. Aquí tenemos el grupo carbonilo y aquí tenemos el carbono, el grupo carbonilo unido a un hidrógeno. Entonces yo por eso sé que esto es un aldehído. Luego, ¿cómo vamos a nombrar esos aldehídos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la cadena de carbonos más larga que se encuentra ahí en ese compuesto y debe de incluir el carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, esa cadena más larga, ¿cuál será? Vamos a hacerlo con la pluma. Vamos a empezar desde aquí. Esta es nuestra cadena más larga, ¿sí? Luego, vamos a decir, ok, hay que numerar esos carbonos. Y nosotros los vamos a empezar a numerar desde el extremo en el cual existe el grupo carbonilo. Es decir, yo esta cadena la puedo empezar a numerar desde la izquierda hacia la derecha o desde la derecha hacia la izquierda. ¿Qué carbono va a ser el número 1? En este caso, el carbono que será el número 1 es el que está hacia la derecha, porque es el carbono que está conformando el grupo carbonilo. Entonces yo aquí numero que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el carbono 4 y finalmente aquí tenemos el carbono 5. Lo primero que tengo que hacer es empezar a nombrar los radicales. Aquí tenemos dos radicales que son las ramas que salen de la cadena principal. Tengo este radical de aquí, que es el CH3, que se llama metil. Y tengo este radical de acá, que es un CH2CH3, que se llama etil. Entonces, yo tengo que empezar a nombrar esos radicales. Esos radicales los voy a empezar a nombrar por orden alfabético. Primero vamos a nombrar al etil y después al metil, porque en el alfabeto o en el abecedario primero va la letra E y después la M. Entonces, ¿qué es lo que tengo que indicar primero? El número del carbono en el cual está unido el etil, que sería 2-etil, y luego en el carbono 3 hay un metil, entonces es 2-etil, 3-metil. Y luego ahora sí, ¿por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena? Por 5. Entonces voy a utilizar el prefijo penta y voy a utilizar la terminación al porque estoy hablando de un aldehído. Es por esto que este compuesto tiene por nombre 2-etil, 3-metil, pentanal. ¿Sí? Tenemos aquí la terminación al. Luego, fíjense bien, yo aquí no pongo 2-etil, 3-metil, 1-pentanal. Porque a lo mejor va a haber quien diga, pues es que falta indicar el número del carbono en el cual está el grupo carbonilo. Pero aquí en realidad, en el caso de los aldehídos, no lo indicamos, porque el carbono 1 siempre va a ser aquel carbono el cual forma parte de ese grupo carbonilo. Entonces, en el caso de los aldehídos no indicamos el 1-pentanal, o sea, se da como por entendido que el carbono 1 es el carbono que está formando parte del grupo carbonilo, ¿sí? En el caso de las cetonas, ¿cómo se nombran? Bueno, primero yo pues aquí tengo este compuesto, ¿no? Entonces tengo que observar primero qué grupo funcional es. Si es un alcohol, si es un alcano, si es un alqueno, si es un alquino, si es un aldehído o una acetona. ¿Cómo voy a identificar a las cetonas?
Las cetonas son compuestos que están conformados de carbono, hidrógeno y oxígeno y que además en su estructura tienen un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y luego ese grupo carbonilo está unido a dos radicales alquilos, ¿sí? El carbono del grupo carbonilo, que es lo que se cumple aquí. Este CH3 es R1 y este CH2, CH2, CH3 y este CH3. Todo esto viene a representar lo que es R2. Y esto de aquí sería R1 y aquí tenemos nuestro grupo carbonilo. Entonces, de esa manera, pues yo sé que esto es una acetona, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a empezar a nombrar? Lo primero que tengo que hacer es identificar la cadena de carbonos más larga que está en ese compuesto y que contiene al carbono del grupo carbonilo, que en este caso será la que tenemos aquí de forma horizontal. Luego, ¿de qué extremo vamos a empezar a numerar esos carbonos? ¿Del extremo derecho o del extremo izquierdo? Vamos a empezar a numerar, o el carbono número 1 va a ser aquel carbono de aquel extremo que se encuentre más cercano al grupo carbonilo. En este caso es el extremo izquierdo. Vamos a empezar a numerar aquí con este que es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque si yo numero de izquierda a derecha, yo tendría que en el carbono 2 está el grupo carbonilo. Si numero de derecha a izquierda, yo tendría que el carbono 4 es donde tengo el grupo carbonilo. Si yo empezaría a numerar 1, 2, 3, 4. Entonces, si se fijan, está más cercano el carbono hacia el extremo izquierdo. Por eso empiezo a numerar ahí. Aquí va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Luego, veo que tengo un radical. Hay una rama que sale de entre la cadena principal. Y esa rama es un CH3 rayita. Esto significa que es un metil. Ese metil está unido al carbono 3 de mi cadena principal. Entonces es el primero que yo voy a nombrar. Voy a decir que en el carbono 3 hay un metil. Y luego aquí sí debo de indicar en qué carbono de la cadena principal se encuentra el grupo carbonilo. Aquí es en el carbono 2. Tengo una acetona de 5 átomos de carbono. Entonces voy a utilizar el prefijo penta y la terminación ona. Por lo tanto, este compuesto se llama 3-metil-2-pentanona. ¿Por qué aquí sí indico el número del carbono en el cual está el grupo carbonilo? Porque yo aquí, si ya nada más digo 3-metilpentanona, ¿cómo sé dónde está el grupo carbonilo? Ese grupo carbonilo pudiese estar en el carbono de aquí o en el carbono, pues sí, o sea, puede estar en este otro carbono. Entonces es necesario indicar dónde se encuentra ese grupo carbonilo, en qué carbono. En el caso de las cetonas sí necesito hacerlo, en el caso de los aldehídos no, porque siempre voy a empezar con que el carbono 1 es el carbono que está conformando ese grupo carbonilo en los aldehídos. En el caso de las cetonas sí debo de indicar el número de carbono en el cual se encuentre el grupo carbonilo, ¿sí? Luego, los aldehídos y las cetonas que se utilizan en el hogar o qué utilidad tienen en el hogar. En ocasiones nosotros vamos abordando como que los temas de química y los vemos muy como de laboratorio, muy de reacciones que a lo mejor dice uno, ay, pues yo en la vida diaria yo nunca pudiera hacer eso, ¿no? Sin embargo, no es así. En nuestra vida diaria estamos llenos y estamos rodeados de química. Entonces, por eso me gusta siempre como tratar de aterrizar las ideas y de relacionarlas con algo que con lo que cotidianamente vivimos, ¿no? En el caso de la margarina, lo que utilizamos como mantequilla, ¿no? Que no es mantequilla, es margarina. La margarina está compuesta por un aldehído que se conoce comúnmente como butiraldehído. Entonces, la margarina es un aldehído. En el caso de la vainillina, ¿sí? Que es la que le da el olor a la vainilla,
pues también estamos hablando que es una acetona en el caso de la vainilla. ¿Dónde tiene el grupo carbonilo? Aquí la vainillina lo tiene aquí, C doble ligadura O. Y luego un carbono. Ay, no, perdón, es un aldehído también, ¿sí? Porque aquí tenemos el carbono, la doble ligadura O, aquí está enlazado otro carbono, entonces tiene que estar enlazado un hidrógeno, tiene un CHO. Entonces en el caso de la vainillina también es un aldehído. Y en el caso de la canela, también la canela es un aldehído, se conoce como transinamaldehído, ¿sí? Y los dulces de canela también tienen ese aldehído. Entonces, para que vean que en realidad en nuestra vida diaria pues estamos en contacto con muchos compuestos orgánicos, nada más que no nos damos cuenta porque no lo nombramos por su nombre químico, y aquí pues muchas veces pues es como nos referimos a ellos, ¿no? Luego, también es importante mencionar que, bueno, lo que ya habíamos comentado en un inicio, ¿no? Que tanto los aldehídos como las cetonas pues se utilizan como solventes, o en el caso de los aldehídos se pueden utilizar principalmente en la fabricación de resinas, de plásticos, de pinturas, de perfumes, de esencias, de algunos solventes. Bueno, a lo mejor con eso ya alguien se da una idea, ¿no? Al momento de decir, bueno, pues si la canela tiene un aldehído, o sea, todos podemos identificar, yo creo que fácilmente, el olor a canela. Sabemos cuando una sustancia, un alimento tiene canela, porque tiene un sabor muy fuerte y tiene cierto olor característico. Entonces, pues, el hecho de que el aldehído esté ahí presente, pues le está confiriendo esa esencia, ¿no? Entonces, pues, por eso los aldehídos se utilizan frecuentemente como esencias. Luego, otra función, y yo creo que es bien común esta, es utilizar a los aldehídos como conservadores. Tal vez ustedes habrán escuchado en veces de que, vamos a conservar un tejido de algún animal o de lo que sea, no sé, un feto, un ovario, un testículo, no sé, lo que sea, de algún animal, ¿no? Pues como para su clase de anatomía o algo por el estilo. Y la solución en la que lo conservan se llama, bueno, comúnmente lo nombran formol. Ese formol no es más que formaldehído al 40%, o sea, formaldehído diluido, ¿sí? Entonces, ese formaldehído es un aldehído, que también ese es un nombre común. El nombre, de acuerdo a la IUPAC, del formaldehído es metanal, ¿sí? Entonces, ese metanal es un conservador. Ese conservador se puede encontrar en algunas composiciones de algunos productos cosméticos, pero también sirve como conservador pues para los tejidos. Les digo, como en el caso de que queremos preservar algún tejido por mucho tiempo, pues lo ponemos en formol nuestro tejido, ¿no? Luego también ese metanal se utiliza en la fabricación de numerosos compuestos químicos, como puede ser la baquelita o la melamina. La melamina se llama así porque como que es una combinación de ciertos materiales y pues se utiliza en la fabricación de muebles. Luego, en el caso de las cetonas, la acetona yo creo que hasta tiene un uso bien común, pero no nos damos cuenta, ¿no? Como removedor de barniz de uñas se utiliza la acetona. Es lo que conocemos como comúnmente como acetona. Sin embargo, su nombre correcto es propanona, es decir, con lo que nos despintamos las uñas cuando las aplicamos pues esmalte o barniz de uñas, es propanona, ¿sí? Y su nombre, de acuerdo a la IUPAC, es propanona, pero su nombre común es acetona. Entonces, el quita esmalte está compuesto de propanona. Luego, también sirve como solvente para lacas y resinas. Pues sí, pues por eso se utiliza como removedor de esmalte. Y luego, pues también ustedes se habrán dado cuenta que ese removedor de esmalte, pues tiene un olor bien penetrante. O sea, tú lo abres y huele pero bastante. De hecho, es algo volátil ese compuesto. Por eso, los quitaesmaltes casi siempre traen como un taponcito de hule y después traen ya su tapa para evitar la volatilización.
Luego, en el caso también de las cetonas, forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se pueden emplear en perfumería, en esencias de canela, les digo, en el caso de los aldehídos, en el caso de, pues, del anís o de algunos otros componentes, ¿no? Luego, ¿cuáles son las reacciones más comunes de aldehídos y cetonas? Las reacciones más comunes de aldehídos y cetonas es oxidación y reducción, que es lo que ya veníamos viendo en la clase de ayer de los alcoholes. ¿Yo cómo puedo obtener un aldehído? Yo un aldehído lo puedo obtener a partir de la oxidación de un alcohol primario, pero tiene que ser un alcohol primario, porque si se oxida un alcohol secundario, entonces yo obtendré una cetona, ¿sí? Fíjense bien aquí en las reacciones lo que sucede. Yo cuando tengo aquí mi alcohol primario, en la reacción de oxidación, ¿qué es lo que va a suceder? Este alcohol primario se dice que se deshidrogena. ¿Por qué? O se deshidrata. ¿Por qué? Porque va a perder este hidrógeno y nada más se va a quedar pues con... Se pierde este hidrógeno y va a perder este otro de aquí y únicamente se queda con el átomo de oxígeno. De esta manera, como queda libre este enlace de este hidrógeno que se fue, este enlace se reacomoda para formar el doble enlace que lo una al átomo de oxígeno y este hidrógeno también se va a ir, ¿no? Entonces, a partir de este alcohol primario yo puedo obtener este aldehído. A partir de un alcohol secundario obtengo una cetona. ¿Qué es lo que sucede aquí? De igual manera que en el alcohol primario nosotros vamos a perder un hidrógeno del alcohol secundario, propiamente pues de esa cadena. Este enlace sencillo se va a acomodar y va a formar un enlace doble con este otro enlace sencillo de acá. Se va a unir al oxígeno del radical OH. El radical OH también pierde este hidrógeno, entonces de esa manera pues podemos obtener una cetona. Luego, es importante mencionar que yo todavía puedo oxidar aún más un aldehído. Yo lo puedo oxidar de manera tal que aquí se le adicione un átomo de oxígeno y me quede un grupo carbonilo unido a un OH, a un oxidrilo. Y de esa manera, después, bueno, cuando yo oxido este aldehído voy a obtener un ácido carboxílico, ¿sí? Se llama ácido carboxílico porque es la unión de un grupo carbonilo con un grupo hidroxilo, ¿sí? U oxidrilo. Entonces, por eso yo tendré mi ácido carboxílico a partir de la oxidación de un aldehído. Luego, las reacciones de reducción. ¿A qué nos referimos con reacciones de reducción? Así como podemos mediante oxidación obtener aldehídos o ácidos carboxílicos, mediante reducción sería la reacción inversa. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Si yo reduzco un ácido carboxílico, voy a obtener el aldehído. Si yo reduzco un aldehído, obtendré un alcohol primario. Si yo reduzco una cetona, obtendré un alcohol secundario, ¿sí? Entonces son sus reacciones más comunes y más importantes son las de oxidación y reducción. ¿Cómo lo tenemos aquí ejemplificado? Nosotros un aldehído lo podemos oxidar y vamos a obtener, perdón, es para el otro lado. Un aldehído lo podemos oxidar y podemos obtener ácido carboxílico. Luego este aldehído lo podemos reducir y de esa manera obtendremos un alcohol primario. El alcohol primario, si yo lo oxido, obtendría un aldehído. ¿Qué sucede con las cetonas? Si yo reduzco una cetona, obtendré su alcohol secundario, pero si yo ese alcohol secundario lo oxido, obtendré una cetona, ¿sí? Luego, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo a partir de un aldehído yo lo puedo oxidar. El aldehído del cinamaldehído, que es la sustancia que contiene la canela. Yo esa sustancia que tiene la canela la puedo oxidar y de esa manera voy a obtener, a partir de este grupo aldehído, obtendré un grupo carboxilo. Entonces, este aldehído se va a transformar mediante oxidación en ácido cinámico, que es esto que tenemos acá. Esto que tienen aquí, un COOH, es un grupo carboxilo. La manera correcta de escribir esto, bueno, digamos más desarrollada, sería un grupo carbonilo, C doble ligadura O, unido mediante enlace sencillo a un OH. Nada más que en muchas de las ocasiones se escribe así, se abrevia de esta manera.
También el grupo aldehído, que no les había comentado, se abrevia de esta manera. Por eso les digo que podemos decir que el grupo funcional de los aldehídos es el CHO. Es un grupo carbonilo unido a un hidrógeno, ¿sí? Esto no es como que aceptado químicamente, ¿no? Decir CHO. O sea, yo les digo así para que ustedes se acuerden de que es un grupo carbonilo unido a un hidrógeno, pero para que ustedes en cuanto lo identifiquen, si ven CHO, sepan que es un aldehído, ¿sí? Entonces, este aldehído, en vez de ponerse doble ligadura O y luego que esté enlazado al hidrógeno, muchas de las veces únicamente se pone CHO, y ya con eso pues uno sabe que es un carbono unido mediante una doble ligadura a un oxígeno y luego mediante enlace sencillo a un hidrógeno, y de esta manera pues sabemos que es un aldehído. Bueno, pues por mi parte esto sería todo, muchachos. Los dejo. Espero que la clase haya quedado entendida. Ya saben, si tienen cualquier duda o algo, por correo o por mensaje y por la plataforma nos estamos contactando. Muchachos, les pido así de favor, bien grande, que nuestro medio de comunicación sea el correo principalmente. Con ustedes no he tenido ningún problema, creo que sí nos hemos comunicado bien por correo o mediante la plataforma, pero en ocasiones con otros grupos sí he tenido pues algunos problemas ahí de comunicación. Los medios oficiales para comunicarnos pues son la plataforma o en su defecto el correo, no hay problema, y también les pido que utilicen su correo institucional, por favor, porque es al que uno pues les manda casi todo lo de la escuela. Ya si alguien tiene algún problema con el correo institucional o alguna particularidad, pues me lo hace saber y pues yo ya sabré a qué dirección de correo electrónico estarles mandando ciertas cuestiones, ¿no? Luego, la clase del jueves va a ser videollamada, entonces por favor les pido que atiendan la videollamada. Va a ser en el horario de clase de 8 a 9. Les mandé invitación por correo el día de hoy y les mandé también el link de la videollamada ahí a la plataforma. Si no pueden estar entrando ahí a la plataforma, pues por correo se los comenté hoy, pero de todos modos me gustaría reiterarlo. Todo lo que es de la WASH, el SEGA, plataformas pues que habilitan la WASH funcionan mejor con el navegador Mozilla Firefox. No sé si todos sepan cuál es el navegador Mozilla Firefox. El navegador es este que está aquí, ¿sí? Si no lo tienen, descarguen la extensión o descarguenlo de su otro navegador con el que trabajan normalmente. Yo normalmente ingreso a la plataforma, ingreso por Google Chrome, ¿no? Ay, perdona, ya hasta salió ahí el correo de lo que me habían mandado. Normalmente yo ingreso aquí por Google Chrome, pero el día de hoy no pude. Y luego también les comentaba que en ocasiones, o sea, uno quiere entrar por campusvirtual.wash.mx y en veces falla y no te deja, ¿no?, ingresar. Entonces, si esa dirección no les funciona, en ocasiones aulas1.wash.mx sí te deja. En este caso, aulas1 en el Chrome no me ha dejado, pero en el Mozilla es como entro, o sea, no entro por campus virtual porque no me deja, entro por aulas1. El día de hoy en Chrome no me pude conectar en todo el día, no sé por qué. Y en Firefox, en Mozilla, sí pude. Miren, ahorita ya está funcionando la plataforma, pero es por la hora, ya son las 7. En la mañana no se podía, no sé qué pasaría. Entonces, les digo, esos son como que 2 tips para que puedan funcionar mejor ahí su plataforma. Y pues también les pido, por favor, que mantengamos la comunicación vía correo electrónico, ¿sí? O si no, por mensajes aquí por la plataforma. Si ya se ofrecen, dado caso algo que sea por número de celular, pues igual ahí por correo nos ponemos de acuerdo y luego ya vemos eso, ¿sí? Entonces, agradezco su atención, muchachos. Espero que tengan una muy bonita tarde y nos vemos mañana con el favor de Dios.